Leemos en el libro de Lucas capítulo 22, verso 31 y verso 32, en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto tiene que ver con animar a otros, confirmar a otros. Mire, habla: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tiene que ver con liderazgo. Pero no nos vamos a enfocar en ese ángulo de la Biblia, sino que en las esferas espirituales se mueven asuntos legales, a tal grado que Cristo Jesús, nuestro Señor, declaró a Pedro que Satanás había hecho una solicitud. Esto tiene que ver con los derechos legales que la gente muchas veces le permite al enemigo, y el enemigo toma ventaja. Uno de los derechos legales que se pueden ceder a las tinieblas es por medio de la falta de perdón. El que no perdona le está cediendo un gran espacio, un gran terreno al enemigo. Por eso uno de los siervos de Dios en la Biblia dijo acerca del perdón y habló para que Satanás no tomara ventaja. Pero cuando usted mira este pasaje, se puede dar cuenta que si Cristo no interviene por Pedro, entonces su fe hubiese faltado. Y ahí el enemigo le hubiera pegado una zarandeada de la misma manera que se zarandea el trigo, de la misma manera que zarandearon a Sansón, de la misma manera que zarandearon a muchos, que la Biblia lo deja ver. Pero prestemos atención, qué importante es que la fe no falte. Y yo puedo ver que si Jesucristo rogó por Pedro para que la fe no le faltara, significa que la fe nuestra depende de Dios. Depende de Dios. Entonces, en la medida que nos acerquemos a Dios, Él va a trabajar en nosotros esa dinamita pura que tenemos, que es la fe. Esa bendición que tenemos, que es la fe. Porque la fe puede mover montañas. Las dinamitas las destruyen, pero la fe las puede mover, hermano. Las puede mover, pero para bien. Entonces es mayor la bendición de la fe comparándola con la dinamita pura, ¿verdad? Pero oiga esto: Jesucristo tuvo que intervenir por Pedro. Qué importante es que Jesús intervenga. ¿Cuántas veces el Señor ha intervenido por usted y por mí y no nos hemos dado cuenta? Prestemos atención a eso. ¿Cuántas veces hemos sido vulnerables para que el enemigo nos zarandee y Cristo ha intervenido por nosotros? Prestemos atención, qué importante es que el Señor Jesús intervenga por nosotros delante del Padre, para que el enemigo no tome ventaja por nuestras fallas, porque el Padre es juez. Y Él fue el que decretó que el alma que pecare esa morirá. Él fue el que decretó las consecuencias del pecado para advertir a sus creaciones. Pero oiga bien, pero Jesús es un abogado, el Padre es el juez, pero hay un acusador. Pero si nosotros no nos acercamos a Cristo, entonces el enemigo toma ventaja. Hermano, hay gente que si Dios no interviene por ellos, ya estuviera muerto. Ya estuviera muerto. Hay una hermana que vino hace algunos años acá a escuchar uno de los temas. Yo estaba predicando acerca de cómo hay gente que debería de estar muerta, que clínicamente debería de estar muerta. Yo recuerdo que esa mujer levantó la voz glorificando a Dios porque ella había estado a punto de morir. La llevaron incluso para hacer pruebas. La agarraron como conejillo de India para hacer pruebas, a tal grado que los médicos la utilizaron para ensayar o tal vez como hacer algunos exámenes, hermano. Oiga esto. ¿Sabe que Dios intervino por ella y esa mujer es una gran mujer de Dios
que no solamente ahora sirve a Dios, sino que hasta trabaja en asuntos médicos. Y podemos darnos cuenta que Dios interviene. Pero oiga esto, ¿por qué por unos interviene y por otros no interviene? Vamos a meditar un poco en esto. Resulta que Dios da oportunidades, pero la gente las malgasta. Y la otra es que también hay gente, hermano, que pierde el derecho que Dios intervenga por ellos. Imagínense que dice la Biblia que no demos nuestras perlas a los cerdos. ¿Qué significa eso? Que hay tremendas revelaciones de Dios que nosotros no las desperdiciemos con gente que se revuelca en el lodo del pecado. Hay cosas, hermanos, que la gente, si uno les habla de los 7 sellos, de las 7 copas, de las 7 trompetas, y le habla de la resurrección de Jesucristo y cómo Jesús en la segunda fase también pagó por nuestros pecados en el infierno, y le explicamos, hermanos, que el sacrificio de Jesús, lo profundo que es, les vale. Entonces son perlas que son para los que no son cerdos, sino para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Dios son esas perlas. Entonces hay gente que pierde el privilegio de recibir perlas de revelación de Dios. En eso Dios ya no quiere intervenir. Y se vuelven, hermanos, vulnerables para el enemigo, y por eso algunos los endemonian, a otros, hermanos, los vuelve locos, otros les destruye la familia, a otros, hermanos, sus posesiones, les hace devastaciones tremendas, porque Dios le dio varias oportunidades, Dios intervino y a Dios lo desecharon. Entonces les ocurre como le ocurrió al pueblo de Israel, que Jesucristo dijo: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Ahora tu casa será dejada desierta. Mire, no conocieron el tiempo de la visitación de Jesús, y Jesucristo lloró por Israel, lloró por esa tierra, porque Él intervino a tal grado que dejó su trono para venir a intervenir, a traerles revelación, y se cumplió la palabra. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesucristo interviene, pero nosotros no abusemos de las intervenciones de Dios, porque esas no son infinitas. Las intervenciones del Señor, imagínense que el Señor tuviera 7 intervenciones para usted y usted se las agota insistiendo en pecar. Le pasó a Sansón. Sansón dijo en su corazón que iba a salir como las otras veces, pero él no sabía que el Espíritu Santo ya no estaba con él. Entonces él dijo: haré como las otras veces, y estaba equivocado, y esa vez ya el Señor ya no iba a intervenir por él. Entonces lo agarraron como payaso, le sacaron los ojos, y usted sabe lo que le pasó a Sansón, porque las intervenciones de Dios se habían agotado en su vida. ¿Cómo se puede activar una intervención de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se puede activar? Rogándole a Dios, orando, intercediendo, diciéndole al Señor: ten misericordia, así como el rey Ezequías, que el rey Ezequías vino un profeta y le dijo: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces aquel hombre se pegó a una pared y empezó a decirle al Señor cómo había andado delante de él, le rogó. El profeta todavía iba por el patio cuando Dios le habla que regrese, porque le va a dar 15 años más de vida. Entonces vino Dios, intervino, le amplió su vida. Dios. Hermano, la vida de ese hombre era un desorden, porque Dios le manda a decir: ordena tu casa porque morirás. Entonces la familia o su casa estaba en desorden, y le estaba llegando el fin de sus días, y Dios le manda a decir: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero como él clama, activa una intervención de Dios, y Dios le concede 15 años más. La gente a veces no alcanza, porque tienen más fe al médico que a Dios, tienen más fe al hombre que a Dios, tienen más fe, hermano, en lo que les pueda dar el hombre que los que le puede dar Dios. Fíjese que Dios hace cosas que a veces nosotros nos sorprendemos. Le voy a contar, hermano, por ejemplo, usted sabe que yo vendo computadora, no tengo un sueldo, pero he estado viendo, se me fueron abajo las ventas, pero incluso le decía a alguien: estoy preocupado porque han bajado las ventas, pero
Como no hay ventas, entonces me he dedicado a la palabra. Digo yo me ocupo de lo de Dios, Dios se va a ocupar de lo mío. Estudiando la palabra y viendo algunas cosas de la palabra estaba, y me llama por aquí, y que me llaman por allá. Entonces logro ver que cuando uno se mete en lo de Dios, Dios empieza a activar, a intervenir y a ver también lo que uno necesita. Eso así es. Si usted entendiera lo que significa honrar a Dios para que lo honre, usted hoy empezaría a ser diferente en la forma de hacer las cosas. Pero la gente dice, amén, 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 lo creo. Pero vaya, revise, si hacen cambios en su vida, siguen viviendo igual. Entonces, se pierden privilegios. Fíjese que el enemigo, hermano, nos ha querido matar desde hace mucho tiempo, pero Dios ha intervenido para que nuestra fe no falte y que de esa manera avancemos hacia la salvación. Dios interviene a favor de su pueblo. A tal grado que el Señor Jesús declaró lo siguiente y dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero eso es un trato con las ovejas. Con los cabritos no hace eso el Señor. A los cabritos los arrebatan, los matan, les pasa muchas cosas. Ese es trato con las ovejas. El que es oveja del Señor se deja pastorear por el Señor, escucha al Señor, aprende del Señor, está en el redil del Señor. Hay una serie de características, hermano, del que es oveja de Dios. Imagínense que la oveja, hermano, oye la voz de su pastor y le sigue. Y vimos hace poco que nosotros somos la luz del mundo. Creo que el culto anterior estuvimos viendo esto, y que nosotros no alumbramos con luz propia, sino como la luna alumbra con la misma luz del sol que se refleja en ella. Así nos pasa a nosotros, que con la luz de Jesús en nosotros alumbramos a otros. Entonces el buen pastor nos da la palabra y nosotros damos la palabra a otros. Entonces el que es oveja la oye. El que es oveja escucha cuando Dios le habla en su corazón por el Espíritu Santo y cuando le habla por medio de aquellos que le ha mandado su palabra. Entonces, Dios interviene por las ovejas. Dios interviene por las ovejas nada más, no interviene por los cabritos. A los cabritos Él los va a hacer a un lado, hermano. Los va a hacer a un lado. Entonces, es con las ovejas el trato del Señor. Fíjese que hay tremendos peligros para nuestras almas, pero Dios nos sostiene con su mano. Y solo, hermano, agarrados de la mano de Dios podemos nosotros llegar allá a la patria celestial, porque hay peligros tan terribles, hermano, que nos acechan, que a veces nosotros ni nos imaginamos. Fíjese que si nosotros pudiéramos tener una habilitación para ver las atmósferas espirituales, nos asustaríamos. Nos asustaríamos de ver cosas que se mueven, hermano, en las atmósferas. Tremendo. Hace poco una hermana tomó una fotografía. Se la estaba tomando a un gato. Y cuando van a ver la fotografía, captan que en la foto aparece un niño. Ella tomó la fotografía y captaron una foto, la borraron, la llevaron a la iglesia donde ella se congrega y le dijeron que la borrara, pero captaron un niño. Y ahí no hay niños. Entonces, esas son algunas de las cosas que se logran captar. No solo una vez Dios ha evidenciado cosas de las tinieblas en cámaras, hermano, no es solo una vez. Una vez estuvimos viendo un video con el que fue mi pastor y varios pastores, obreros habían ahí también, y un pastor que vino a Estados Unidos mostró un video de cómo un demonio estaba huyendo de la reunión de la iglesia y había alguien con falta de perdón y a esa persona se le atribuyó, o quizá esa persona confesó, pero había una puerta que se había abierto, pero con una cámara grabando el culto hubo unas tinieblas que huyó y llevaba la cabeza como agachadita, como una sombra, queriendo esconderse, pero Dios la evidenció. Oiga esto, hay peligros terribles. Por eso yo tengo mucho cuidado incluso cómo hablo. Yo trato de no decir malas palabras. Yo trato, hermano, de no
hablar mal de nadie, trato, hermano, de hacer bien las cosas porque sé que se pueden abrir puertas. Pero oiga esto, si lográramos ver en las atmósferas espirituales, miraríamos ángeles de Dios, pero también miraríamos demonios. La Biblia dice que hay una multitud, una nube de testigos, dice textualmente la Biblia, teniendo en derredor nuestro una multitud o una nube de testigos, menciona la Escritura. Entonces, hay peligros, hay protección, pero vamos a ver una de las características de la protección de Dios. ¿Cómo dice la Biblia? El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen y los defiende. Dele vuelta al texto. El ángel de Jehová no acampa alrededor de los que no le temen, ni tampoco los defiende. El certificado para que un ángel pelee por usted es que usted sea temeroso de Dios. Si usted no es temeroso de Dios, no van a pelear por usted. La Biblia, hermano, deja ver que ese trato es con los que temen a Dios. Ese trato únicamente es con los que temen a Dios. Entonces Dios interviene, pero hay requisitos, hay demandas. Hechos 16, verso 6. Vamos a leerlo al 10. Hechos 16, del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Me impacta cómo el Espíritu Santo interviene para que Macedonia reciba la predicación del Evangelio. Y me llama la atención que si esta gente pretendía hablar la palabra en Asia, llegan a Misia intentando ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permite, significa que en ese lugar llamado Bitinia, dos cosas pudieron ocurrir. O ya habían sido evangelizados y Pablo no lo sabía, o habían perdido el privilegio de ser evangelizados ya. Pero había necesidad en Macedonia, a tal grado que Dios muestra a un hombre que pide auxilio, Dios interviene por la gente de Macedonia y les manda predicadores. Hermanos, oigan esto, esa labor que están haciendo ustedes, los que están liderando, esa labor no es cualquier cosa, eso tiene un peso delante de Dios. Eso tiene delante de Dios un valor grande, a tal grado que la Biblia dice que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, hermanos, vemos cómo Dios interviene. Hermanos, si que Dios me haya puesto a mí el sentir de mantenerme fiel predicando la palabra, eso quien lo pone es Dios, hermano. Si la gente a uno humanamente lo decepciona, la gente a uno humanamente, hermano, lo saca de quicio, lo decepciona. ¿Por qué uno continúa? Porque Dios, que dice en su palabra que nosotros ya no somos nuestros propiamente, sino que le pertenecemos a Él en su misericordia nos activa por misericordia de muchas vidas y para premiarnos a nosotros también. Pero Dios interviene. ¿Cómo puede ser que un pastor, hermano, miren, me recuerdo que creo que fue en Brasil, hace poco un pastor se suicidó? Qué cabezón, ¿verdad? Porque puso la mirada en la gente. Sí, la gente siempre le va a decepcionar, hermano. La gente, su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, su madre. La gente siempre le va a decepcionar. El único que no decepciona es Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero oiga esto, ¿quién nos pone a nosotros los predicadores ese empuje? ¿Quién? Dios. Solo Dios. Interviniendo para que la palabra llegue. Fíjese que Dios debe de intervenir, hermano, muchas veces para que nosotros nos acerquemos a Él. Y a veces Dios interviene, fíjese que por medio de golpes.
Hay gente que si no es por medio de una enfermedad, no llegan a Jesús. Hay gente que si no pierden el trabajo, no llegan a Jesús. Hay gente, hermano, que si no tienen una necesidad, no llegan. Hay gente que Dios les permite golpes. Mire, el pueblo de Israel los van a rodear. Y una de las cosas proféticas que se están dando, que países se están alineando en contra de Israel. Y sabe que la Biblia lo tiene profetizado, que les van a rodear, les van a echar a tierra, hermano, y luego Él los va a librar personalmente. En la segunda venida donde todo ojo le va a ver, y estamos bien cerca de eso. Pero oiga esto, Dios los tiene que pasar por el trapiche, porque si no, no despierta a Israel. Los van a rodear, les van a hacer cuantas cosas, hermano. Ya los molieron en los años 40 y vuelve otra demoledora situación para ellos porque no quieren ver a Jesús. Dios interviene por ellos, pero ellos con golpes quieren nada más. Hermanos, a veces Dios va a permitir golpes en nuestras vidas para que despertemos. Gloria a Dios. Revise su corazón. ¿Será que usted no es apto para que Dios le abra puertas? ¿Será que usted tiene que estar viviendo limitado o limitada en algunas áreas de su vida porque si no, no busca de Dios? No, hermano, yo si alcanzo gran bendición económica, yo siempre voy a seguir buscando. No sea mentiroso, no sea mentirosa. Que hay gente que si tiene prosperidad económica no vuelve a la iglesia. Le pasa a mucha gente, entonces viene Dios, le tiene cortito. Porque está escrito que en tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo hasta que crece, hermano. Aunque es heredero de todo, le es puesto bajo tutores. Entonces, esos son los pastores. Y a veces los tutores son los procesos. A veces los tutores son, hermanos, grandes latigazos que les vienen a su vida para que despierten. Dios interviene como un padre interviene por sus hijos. Y si usted no despierta, le van a dar más duro. Fíjese que mis hijos, a la más pequeña, que es la que menos yo le pego, fíjese, pero cuando me mira enojado porque agarra las bajas es una gritazón, hermano. Entonces, rapidito digo yo, vaya, entendió el mensaje. Trasladémoslo a lo espiritual. Esa gritazón es el clamor. Pero los demás se hacen los serios, los que aguantan y ¡pam! Más duro le va el bajazo, el latigazo. Así somos a veces en la vida espiritual también. Cuando venimos a ver el castigo, no clamamos a Dios, no nos humillamos delante de Dios, no le decimos reconozco mi error. Entonces Dios ¡fa! Suelta el fajazo, porque como el padre disciplina a sus hijos, así también disciplina a Dios a sus hijos también. Entonces Dios interviene y muchas veces va a intervenir golpeándole. Hay gente que Dios le ha venido hablando por medio de su familia, por medio de la radio, la televisión, le iban a dejar un tratado en su puerta, en la casa, visita a un cristiano, les hablan de Dios y no hace caso. Como nunca hace caso, entonces dice Dios, bueno, en el hospital sí vas a hacer caso. Allá en el hospital, viendo el techo del hospital, ahí se acuerdan que más allá de arriba de ese techo hay un cielo y que más arriba de ese cielo está el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces así es como aprenden. Hermano, que Dios intervenga a nuestro favor, pero que no tenga que intervenir para golpearnos y que despertemos, porque muchas veces hay golpes necesarios. Si no, mire la vida del pueblo de Israel. Los cautivó el asirio. Asirio, que como 10 veces se menciona ese nombre en la Biblia, que nos deja ver que de ese territorio donde salió el asirio, que cautivaron al pueblo judío y lo llevaron como esclavos, se cree que de ahí mismo va a salir el anticristo, con una conexión sanguínea con la tribu de Dan. Pero oiga esto, un asirio los cautivó por mucho tiempo. Como 10 veces se menciona la palabra asirio en la Biblia, ese asirio era un azote para Israel. Viene Jesucristo años después y como les miró el corazón cerrado, les dice, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibís. Otro va a venir en su propio nombre, a ese le van a recibir. Ese es el anticristo, otro azote. Entonces así quiere Israel y a veces así quiere la iglesia de Dios. ¿Cómo quiere usted que Dios intervenga? ¿Cómo? ¿Como intervino por los macedonios? ¿O como Dios interviene por el pueblo judío? Que interviene, mire, azotándolo. Ese pueblo ha sido, hermano, rebelde y Dios los ha azotado, los ha golpeado. Hermano, le dice ramera, le dice rebelde. Hermano, ¿por qué? Porque ese pueblo ha necesitado que Dios le golpee.
Pero son intervenciones drásticas. Que no nos pase a nosotros, hermanos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? O sea que Dios interviene. A los injustos los reserva y a los piadosos los libra de la tentación. Entonces Dios ahí está pendiente el Señor. Para que Dios esté atento a librarle a usted y a su familia y a todos los suyos, métase en la piedad. ¿Y quién es la piedad? Cristo. Grande es el misterio de la piedad. Entonces cuando la promesa dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Entonces, ¿quiere usted que eso le pase? La piedad de Jesús. Entra en Jesús y Él le va a librar de la tentación. Le va a librar. Le va a librar. Génesis 18:22. Vamos a revisar lo que dice la Escritura. Y que Dios nos revele, hermanos, porque muchas veces ocurren situaciones tremendas. Esos niños que tenemos becados de Nuevo Destino, hermano. Creo que son cerca de 300 niños. Hermanos, ahí hay gente que Dios les quitó las finanzas para acercarlos a templos cristianos por medio de ese proyecto, fíjense. Porque si la gente estuviera en dinero, y esto no es para todos, para algunos padres de familia, que si no es por medio de un proyecto cristiano, no asisten a una iglesia. Y aún así, hay unos que son tan testarudos, que yo he visto gente que ha quitado la bendición de sus hijos con tal de no tener que comprometerse a asistir regularmente a las reuniones de las iglesias que dan esa bendición. ¡Qué duros son! Dios interviene, pero no quieren así. Entonces, Dios les manda una bendición educativa, entonces después lo que van a necesitar es una bendición de salud. Porque la gente no quiere, hermano, con lazos de amor, entonces vienen los lazos de rigor. Pero dice la Escritura aquí en Génesis 18:22 en adelante, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal haga. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Oiga bien. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran ahí 20, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10, no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Este pasaje me deja ver cómo Dios busca las opciones para no destruir. Pero muchas veces el ser humano está abundado de injusticia, y por esas maldades Dios no interviene a favor de ellos, sino que le llega la destrucción. Yo le pregunto, ¿es digno usted que Dios le libre de tentaciones? ¿Usted anda conforme al propósito de Dios para poder negociar con Él, así como Abraham lo hizo? Así como Ezequías clamó por su vida y le extendieron 15 años más. Esos hombres tenían la confianza de hablarle a Dios. A Abraham le faltaba mucha revelación porque le habla que no comete injusticia a Dios, hermano. Dios no iba a cometer injusticia.
Después Abraham tuvo que haber entendido que lo que ocurrió es porque ese pueblo, hermano, estaba pervertido. Pero la palabra de Dios nos deja ver que Dios interviene en nuestras vidas porque tenemos la sangre de Jesús. Eso es, hermano, pero no hay que pisotear la sangre de Cristo, hermano. La sangre de Cristo no es una servilleta que me embarro y ahí voy y me limpio y pues la tiro, hermano. No haga de la sangre de Jesús como una servilleta, hermano, de restaurante que usted solo se limpia y la bota. Hermano, eso es pisotear la sangre. Y es peligroso. Es la señal de la mayor intervención que Dios ha hecho por el hombre, la sangre de Cristo. Pero no la vea como servilleta porque es peligrosísimo. La Biblia habla de los que tienen por inmunda la sangre de Jesús. Es tremendo pecado, hermano. Tremendo pecado. Es una ofensa terrible a Dios. Eso es para aquellos que dicen, yo peco y después me purifico. Cuidado, porque hoy ya no es con toros, ni machos cabríos, ni con ovejas. Hoy no es con animalitos los sacrificios, ni con holocaustos. Hoy es con Jesús. Y la sangre de Jesús es limpia, santa, para librarnos de todo mal. Fíjese que la Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová. Pero en 2 Samuel 16:23, corra con sus escrituras, se declara que hubo alguien que se levantó contra David y dice en ese verso 23, 2 Samuel 16:23, vamos a ver cómo un hombre que era conforme al corazón de Dios, o sea David, Dios interviene a favor de él y dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. O sea, era un hombre de influencia. Ahitofel era un tipo, hermano, que lo tenían como un consejero, hermano, a nivel de nación, a nivel de reino. Pero oiga esto, Ahitofel se vuelve traidor y se le mete en la cabeza la mala idea de traicionar a alguien que anda conforme al propósito de Dios. ¿Qué error puede cometer alguien que se levante en contra de quien anda haciendo la obra de Dios? Eso es peligroso. No vamos a ahondar en eso porque sí es muy peligroso y hay mucho bagaje en la Biblia para explicarlo, pero dice en el siguiente capítulo, sáltese al capítulo 17, verso 14, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husaí arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Para que Dios haya intervenido, hermano, por la vida de David, frustrando el acertado consejo de Dios. Significa, hermano, que si Dios no mete las manos, a David lo matan. Hermano, ¿sabe qué significa eso? Que vale la pena andar conforme al corazón de Jehová. Él mete las manos por nosotros, Él pelea por nosotros, pero eso es cuando andamos conforme a su corazón. No es cuando empezamos a inventar y a querer sacar nuestras propias filosofías y que lo vamos a hacer de esta forma y que Dios sabe, por eso voy a dejar de congregarme aquí y voy a irme mejor para otro lado y le voy a dar más valor a una reunión familiar que a la reunión con Cristo. Y que, hermano, la Biblia dice que es que David andaba conforme al corazón de Jehová. Es ahí. ¿Y cuántas veces Dios ha valorado más cualquier otra cosa que estar en su casa? Dice el salmista, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Señor que habitar en las moradas de maldad. Ese es el corazón que le agrada a Dios. Cuando Dios mira eso, Él interviene. Ser candidato para que Dios intervenga por nosotros, hermano, es de estar comprometidos con Dios. Es de estar comprometidos con Dios. Dios no interviene, hermano, por todos, es por algunos. Mire, hermano, si en su trabajo, en su vecindario, si en sus alrededores hay gente astuta para dar consejos contra usted, si usted se mantiene bajo la cobertura de Dios, tenga la plena seguridad que Dios va a frustrar el consejo de los adversarios. Tenga esa plena seguridad.
Pero es necesario mantenerse conforme al corazón de Jehová. Dios intervino, por ejemplo, para juicio en contra de Nabucodonosor, en contra de él. O sea, Dios interviene, Dios incursiona, hermano, en la vida del hombre, la revisa. Yo estaba viendo esta tarde una fotografía tomada de un aparato que se mandó en los años 90 al espacio. Le voy a mostrar el día domingo el material que le voy a mostrar. Una fotografía que se mira, hermano, la galaxia y por allá se mira un puntito. Ese puntito es la Tierra. Allá apenitas, un puntito. Esa galaxia es chiquita comparada a Dios. En el planeta Tierra somos como un tamo en toda la galaxia, pero aquí pone la mirada Jesús. De tal forma que dice la Biblia, ¿quién es el hombre para que le visites? Somos pequeñitos. ¿Sabe qué es eso? Intervino por nosotros. Estamos siendo los más pequeñitos quizás de la existencia. No sé si... Mire, Dios intervino por los ángeles. No intervino por los ángeles. Tal vez lo que hizo Dios es darles pautas a seguir. Y si las rompían, se perdían. Pero no les dio sacrificio de Jesús para ellos. El sacrificio de Jesús solamente es para nosotros. Es la intervención más grande. Hermano, se ha puesto a pensar, mire, las tinieblas les arde que a usted y a mí nos ayudó Dios, nos ha redimido. Tenemos la sangre de Cristo, pero a las tinieblas no les da la oportunidad. Esa es una de las razones por las cuales las tinieblas borbandean, dañan, van queriendo hurtar, matar y destruir, porque no tienen oportunidad. Nosotros sí la tenemos. Nosotros sí tenemos esa oportunidad. Miren, ni las hojas de los árboles se mueven si no es por la voluntad de Dios. Israel tuvo una guerra con Egipto. Y fíjense que hasta las abejas pelearon a favor de Israel, se metían en los tanques de los enemigos. Lograron ellos, los judíos, interceptar en la década de los 60, creo que fue en el 67, esa guerra de los 6 días. La guerra de los 6 días, lograron interceptar una señal como de radio, creo que era, y lograron darse cuenta que los querían atacar. 4 aviones los que salieron, hermano, y le fueron a destruir las bases aéreas a los pueblos enemigos, que estaban a punto de destruirlos a ellos. Y Dios permitió, porque yo lo veo como un milagro, que ellos lograran interceptar una señal y darse cuenta que, mire, los países en estos días intervienen por medio de las redes sociales, por medio de internet, y han intervenido a presidentes, porque ahora la guerra así es tecnológica, pero desde los años 60 Dios permitió que Israel se diera cuenta que los iban a atacar y ellos se adelantaron, siendo un puñito de gente nada más ellos, hermano. Dios intervino, les permitió tecnología, les permitió el momento y darse cuenta que los querían atacar, y atacaron primero. Hicieron retroceder a los egipcios, a muchos pueblos, y se metieron en el territorio de los egipcios, y tuvieron que intervenir las Naciones Unidas y decirles que se detuvieran, porque aquel pueblito chiquito que no tenía, hermano, aquel pueblo pequeño que no tenía esperanza de vida, Dios lo libró. Imagínense nosotros, hermanos, los que estamos hoy aquí en este templo. Imagínense que nosotros nos rodearan, un ejemplo, nos rodeara unos 30 camiones de soldados. Ellos allá, cada uno de ellos, 30 camiones, cada camión con un montón. Cada uno de esos soldados con unas tremendas ametralladoras. Y solo nosotros los que estamos acá, este grupito, con una pistolita cada uno. ¿Usted cree que nosotros nos salvamos? No nos salvamos, solo que Dios intervenga. Pues eso fue lo que hizo con Israel Dios. Les salvó cuando no tenían probabilidades. Dios interviene. Tremendo esto. Hasta les dio tecnología el Señor a los judíos para que cuando un misil cae, el misil sale y antes de caer, hasta se puede ver en el aire, cuando ya está a punto de caer en la tierra, Dios les ha dado tanta tecnología que son escudos antimisiles. Cuando ya está por caer el misil, lo destruyen antes que pegue. Hermano, ¿quién les da esa sabiduría? ¿Quién es el que da la inteligencia? ¿Quién es el que da el conocimiento? ¿Quién es el que da la ciencia? Es Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor, el que interviene por nosotros. Pero tenemos que mantenernos en su plan. Segunda de Reyes 6:15. Vamos a leerlo al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios.
Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Diferentes estados de visión habían ahí. Uno podía ver lo que espiritualmente se estaba moviendo a favor de ellos y el otro no. Uno sabía que había un respaldo de Dios y el otro no miraba nada. Uno era varón de Dios y el otro solo era el que servía al varón de Dios. Mire, dos niveles diferentes. Dios no le había dado la oportunidad de ver el respaldo y la cobertura que había para ellos al criado, pero al varón de Dios sí, porque la gran diferencia entre ellos era que uno estaba interesado en las cosas del cielo y el otro estaba interesado en las cosas de la tierra. Si usted quiere que Dios intervenga por usted, entonces deje de perseguir beneficios terrenales y enfóquese en los espirituales y Dios va a intervenir a su favor. Ocúpese de los negocios de Dios y Él se ocupará de los negocios suyos. Hay que agradar a Dios, agradarle y Él va a intervenir. Dios ha intervenido por mí, hermano. Yo he testificado en muchas ocasiones, sanado 3 veces, hermano. Yo he sentido la sanidad, el dolor, y en la oración se va el dolor, no vuelve el dolor. Hermano, eso es hermoso. Mi adolescencia la padecí con dolores agudos del colon que no se me quitaban sino con una inyección de Sertal compuesta. Pero vino Dios y me sanó. No es que uno diga: ah, yo soy el non plus ultra, por eso es que Dios interviene. No, hermano. En lo poco seamos fieles, porque Dios dice: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Tremendo, tremendo, tremendo. Dios interviene con sanidades cuando hay quien le cree. Cuando hay quien le honra, Dios les honra. Dios aún puede intervenir en el clima, hermano, como lo hizo en el tiempo de sequías, que hasta le dio una señal para que la sombra declinase 10 grados. Era difícil eso y Dios lo hizo. Y aún los de la NASA y gente que hacen cálculos de la vida del hombre, de la existencia del hombre, el tiempo que Dios retrasó para que el sol no se ocultase porque había una pelea de Israel con los amalecitas. Dios paró el sol no le dio permiso de ocultarse a Dios. Entonces, cuando hacen cálculos, que yo no sé cómo lo harán, hermano, pero por computadoras han de meter los datos de la historia del hombre, le falta un día. ¿Qué día es? El día que Dios intervino y no permitió que el sol se ocultase hasta que el pueblo de Israel deshiciera filo de espada a los amalecitas. Gloria a Dios. Y la NASA viene y mete los datos y empieza a calcular y se da cuenta que falta un día. Y un cristiano ahí en medio de ellos les dijo: ese día está en la Biblia. Y les mostró ese día que Dios intervino, que aún climáticamente, hermano, Dios interviene. Entonces, cuando Dios interviene es porque estamos de acuerdo con Él. ¿Cómo caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Finalizo con 2 de Reyes 20, verso 3. Esta es la oración de aquel hombre que le habían dicho que iba a morir, que no iba a vivir, y que Dios después le agregó 15 años más. Pero veamos esta oración. Esta oración era verdadera porque si este hombre le dice algo a Dios que era mentira, es más, ahí se pierde más bien ahí el alma de él. Todo lo que él dijo acá era verdad, porque si hubiera mentido en algo, Dios no le oye. 2 de Reyes 23. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Cuando usted lee la Biblia se da cuenta que Dios le añade 15 años más. Le profetizaban muerte, el equivalente a que un médico tal vez le diga: usted va a morir. Pero viene Dios y puede cambiar los diagnósticos. Dios puede cambiar lo que el hombre no puede cambiar, lo que el hombre no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Le añadió 15 años más de vida. Pónganse de pie, vamos a entrar en un tiempo de oración, no tan largo por el tiempo, pero vamos a
a orar en el nombre de Jesús. Dios interviene, hermanos. Está interesado en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor amado, yo pongo delante de ti mi corazón. Quiero pedirte que intervengas